Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Montiveiro, pues nada, aquí en casa, por fin, después del directo de la semana pasada, abandonando la segunda alerta roja. Estamos ya en la naranja ahora mismo. Estamos en la naranja. A mí, de verdad, esta situación, yo ayer estaba comprándome una manta. Sí. En el centro comercial, centro comercial que tengo enfrente de mi casa, que es un outlet, me estaba comprando una manta porque dije, voy a gastarme pasta en una manta. Claro que sí, el invierno está para eso. Una buena manta, ¿no? Y cuando estaba comprándola empezaron a decir por megafonía, por razones climatológicas hay que desalojar el centro. Y claro, bueno, tú supongo que también, ¿no? Porque yo he visto todas las películas de apocalipsis, catástrofes y movidas zombies del mundo. Sí. Y es tan apocalíptica, esa sensación de va a pasar algo, va a caer un meteorito, no lo sé, muy raro. Afortunadamente no ha sido nada. No ha sido nada esta vez. Ojalá todas las alarmas fueran así, o sea, mejor claro, pasarse que quedarnos cortos. Es que en teoría debería ser la idea. Ahora no vamos a criticar a la EMET, que la hemos sacralizado durante la EMET 2 semanas. Ahora ya es Dios. Sí. Entonces vamos a respetar sus designios. Respect a EMET. Y es un poco la idea, que es hasta que no ocurrió, desgraciadamente, la catástrofe aquí en Valencia, la idea en teoría es pecar en exceso. Precavidos, es decir, aquí puede liarse pardísima, vamos todos a dejar de trabajar, a dejar de ir a la escuela. Y si luego gimnasio. Chispea a 4 gotas, como ha sido el caso, pues bueno, eso que nos llevamos. Pero aquí nos la hemos jugado todo el rato al revés. Sí. Era rollo, bueno, no, vamos a ignorar un poco y si muere gente, pues ya entonces veremos. Ya luego ya vemos. Y luego ya vemos. Vale, yo no quería dejar pasar esta oportunidad de empezar el programa haciendo un disclaimer de un mensaje que nos han dejado, que concretamente me ataca a mí. Ah, sí. En YouTube, porque excelente. Quiero recordar, porque hay gente que no se está enterando de que este año todos los programas están en YouTube, en abierto, vale. O sea, en vídeo. Sí. En YouTube ya estaban, pero ahora con imagen. Ya no es solo para Patreons. Así que si tú nos estás escuchando y te gustaría vernos, pues te vas a YouTube, que ahí estamos. Este año toda la temporada se emite con vídeo en abierto en YouTube. Bueno, además pues estamos guapísimos siempre. Pues en uno de esos vídeos me dejaron un comentario muy desagradable en el que, bueno, primero se había molestado porque tú dices al principio del vídeo, aquí estamos en un ambiente rojizo, básicamente porque habíamos puesto un LED de color rojo. Efectivamente. Y bueno, pues una persona escuchó eso y le ha explotado la cabeza porque decimos que estamos en un ambiente muy rojizo. Claro. Y acto seguido yo digo que he adoptado unas gatitas de Sphinx. Y esta persona pone comillas, he adoptado, y entre paréntesis pone mayúsculas, comprado. Y añade, ¿cuándo has visto un Sphinx en un refugio? Yo nunca, desde luego. Bueno, Flauro Ducanes, a lo mejor es que tú ni vas a refugios ni tienes ni puta idea de cómo funciona el tema. Porque cada vez que, desgraciadamente, una raza de animal se pone de moda, los refugios acaban teniendo animales de esas razas, porque la gente que compra animales, que no es mi caso, ni lo ha sido nunca, para tu información, acaba también abandonando animales. Entonces, el refugio donde adopté a mis gatas se llama Ohana, no es un refugio como tal, sino que es una persona maravillosa que se llama Estela Calabuig, que es una de las rescatistas más increíbles, que por cierto, con todo el tema de la Dana, la labor que ha hecho esta mujer es que no tiene nombre, @estela.calabuig. Por si queréis ver la labor que ella hace y si queréis donar y contribuir, porque literalmente esta persona ha estado 10 días durmiendo 2 horas al día para rescatar un montón de gatos y perros en condiciones horribles y buscarles casa de acogida, llevarlos al veterinario y demás. Bueno, pues esta chica, que tiene una asociación que se llama Ohana, pues tenía a mis gatas y yo estaba buscando 2 gatos que se llevaran bien, que fueran adultos, porque no me apetecía tener gatos bebés y cuyo carácter fuera tranquilo, ya que mi casa no es muy cat friendly, tengo un montón de jarrones y cositas, y buscaba eso y me dijo, pues estas 2, pues vale, muy bien. Pues venga. De hecho, a mí de entrada te informo que no me gustan en especial los gatos Sphinx y dice... Sí, a ti te gusta mucho lo del pelo. A mí me gustan los gatos peludos, pero bueno, tampoco por la misma razón por la que en el pasado he adoptado gatos de todas las pelajes con enfermedades y tal, pues tampoco voy a rechazar a estas gatas porque sean calvas, ¿no? Entonces esta persona dice, muy de izquierdas, pero bla, bla, pero no creo que pueda resonar, mira, con una persona que, 1, mercantiliza la vida animal, 2, que se pueda permitir una media de 1.000 pavos en 2 gatos. Vamos a ver, yo no creo que puedas resonar si utilizas el verbo resonar, porque yo desde luego la gente que utiliza el verbo resonar me da bastante red flag, eso para empezar.
Segundo, no mercantilizo ninguna vida animal, ya lo he explicado. Y luego, lo de una media de 1.000 pavos en 2 gatos. Si tú crees que yo me voy a gastar 1.000 gatos en 2 gallinas peladas, que son mis gatos, lo llevas claro. Aunque comprar gatos no estuviera mal, seguro que no pagaría 1.000 pavos por los 2 pollos crudos que he adoptado, que son las mejores gatas del mundo y las amo, pero desde luego no pagaría ni un duro por ellas. A lo mejor por un gato bien peludo, si no fuera amoral o sea, inmoral y no estuviera mal, a lo mejor me lo podría plantear, pero desde luego por 2 gallinas peladas, no. Entonces, me ha dado muchísima rabia este comentario, muchísima rabia, porque además no ha escuchado el podcast, ha gastado muchísimo más tiempo en escribir su puto comentario que en escucharnos, porque 3 segundos después de que diga que ha adoptado 2 gatas, explico en ese podcast la historia de las gatas, pero yo flipo, o sea, flipo muchísimo. Quiero decir, lárgate, no nos interesas tú como público, nos pareces un gilipollas, no queremos saber nada de ti, pero es alucinante cómo la gente es tan atrevida, tío. Una cosa muy característica que es una cosa que explica por qué la gente está desbandando de Twitter. Hoy es el día en que todo el mundo está desbandando de Twitter, por cierto. Está todo el mundo yéndose a Blue Sky, yo incluido. Aunque a nadie le importe. Explica mucho cómo esta persona ha decidido enfadarse con algo que no existe. Totalmente. Ha decidido enfadarse contigo por algo que no has dicho, que no has hecho, que además has afirmado lo opuesto, lo contrario, pero él ha pensado que no es posible. Y además es que me gustaría a mí saber esta persona qué ha hecho en su vida por los animales, porque no es una cosa que yo tenga que sacar aquí mis credenciales, pero te puedo asegurar que tengo la lista de cosas que yo he hecho por salvar animales seguramente bastante más llena que la que tenga esta persona, porque si todo lo que haces por salvar animales es dejar comentarios en YouTube de podcast que no has escuchado a personas a las que no conoces absolutamente de nada, te quiero decir, es que me da muchísima rabia esto. Ya, normal. Me da muchísima rabia. Entonces, dicho esto, por mí podemos empezar. Muy bien, Montipiro. Cosas que no, cosas que no, cosas que no, cosas que no. Otra cosa que se nos ha olvidado. Este es el último programa que grabamos como pegados a la actualidad, porque la semana que viene yo estoy de vacaciones. Entonces voy a estar 3 semanas fuera, con lo cual va a haber una serie de programas que van a estar grabados, así que no nos pidáis mucho apego con la actualidad. Si pasa algo no lo podremos comentar, porque yo estaré en Tailandia debajo de una palmera con un mango en la mano. Así que... De hecho, va a ser un pifostio porque hay una mezcolanza de programas grabados antes de la Dana, después de la Dana, antes de Rejón, fuimos anteponiendo la actualidad. Hay un programa que también hablamos de Rejón o de cosas relacionadas con el tema de Rejón que ya no le interesan a nadie, pero que nosotros queríamos que iba a seguir de rabiosa actualidad. Bueno, pues es lo que hay. El próximo mes esto viene así porque, jolín, también podría haberme cogido vacaciones y dejaros tirados, pero no, hemos decidido dejarlo todo grabado. Hemos decidido dejarlo todo grabado. Muy bien, Montipiro. Pues nada, cosas que no. Tenemos cosas que no. Yo traigo una cosa que no relacionado con la Dana, que va a ser un poco el hilo conductor de este programa, una vez más, porque es un tema muy denso y creo que se pueden sacar muchas cosas. Y es sobre la Dana de ayer en Málaga. Que bueno, que aprovechando un poco que no ha habido desgracias que lamentar, afortunadamente, porque tomaron las medidas oportunas sus responsables. Esto de ver a un montón de gente ya no sorprendida, porque sorprendida es normal sorprenderse. Esto lo comenté contigo ayer y tú me dijiste: Marcos, si volviera a llover de la misma forma nos volveríamos a sorprender tú y yo, seguramente. Pero la de cachondeo que había, que bueno, un poco gracioso es la de cachondeo que había, porque obviamente son del sur, son andaluces y ellos tienen que aportar su granito de humor. El cachondeo que había por la calle, gente nadando, gente tal. 2 semanas después de que hayan muerto aquí 250 personas, es 216, creo que 216, la cifra oficial. 216 es increíble. Vi a uno que estaba, el que más me encantó fue uno que estaba nadando literalmente en la calle y se levantó, saludó y se metió en su casa, que era una planta baja. Que era una piscina. El agua estaba entrando en su casa.
Pero ¿cuál es la cosa que no? La cosa que no es cómo la gente es capaz de no tener, o sea, de creer que no le va a tocar lo que ha visto. Ya. Me parece bien que se lo tomen con humor. Yo no estoy criticando el humor para nada. Pero, y no quiero que todo el mundo se alarme, y, o sea, a mí no me ofende que ese hombre nadara. La cosa que no es rollo, ¿cómo es posible que le pillara a tanta gente en la calle, a tanta gente conduciendo, a tanta gente... Bueno, el Mercadona, ya hablaremos del Mercadona, tengo alguna cosa que decir sobre el Mercadona. Todos los Mercadonas de Málaga abiertos. ¿Cómo es posible que siga sorprendiendo esta cosa cuando llevo oyendo de Málaga 3 días seguidos que va a llegar a Málaga, que llegará a Málaga y no, aún había gente en la calle? Bueno, había un hombre lavando el coche que se ha circulado mucho, increíble. Pero increíble. Bueno, son cosas particulares. Mi cosa que no es relacionada con la Dana es un señor que decidió irse a tocar la guitarra para animar a la gente que estaba limpiando. Parece ser, por no dar la información sesgada, que él había ido también a limpiar, pero en una entrevista que le hicieron, porque claro, le han hecho un montón de entrevistas, él luego le estaba pidiendo, por favor, mandadme vídeos en horizontal, que me los piden en la televisión. Por favor, bueno, a lo mejor te estás ya... Igual te estás rayando. Te estás ¿no? viniendo un poco arriba. Y entonces en una de esas entrevistas le decían... Tú has venido aquí a limpiar, ¿no? Pero te has traído la guitarra. Claro. Y entonces él dijo, sí, yo cuando iba a salir de casa vi la guitarra en un rincón y tuve la intuición de que me iba a hacer falta. A ver, falta no hace. Tú has cogido la guitarra porque eres el pesado de la guitarra. O sea, quiero decirte, porque allí estaba Rosalía en Llocnou de la Corona, sirviendo comida, subiendo tuppers a la gente. Rosalía. Y no abrió la boca para cantar. O sea, te quiero decir, Rosalía calladita. Aitana tampoco se la ha visto cantar, pero tú coges la guitarra, porque de verdad, yo te digo una cosa, a mí se me inunda la casa. O como le ha pasado, yo tengo un familiar que ha perdido a un familiar, ¿no? Entonces yo me pongo en su piel, estás en tu casa asimilando que una persona de tu familia ha fallecido, o que has palmado tu coche que vale 15.000 euros, o que tienes toda la casa llena de fango, y hay un señor cantando el Aleluya de Leonard Cohen en la puerta de mi casa. Yo te juro, Marcos, que no respondo. O sea, de verdad, yo soy música, me encanta la música. Lo último que se me ocurriría es sacar la guitarrita. Pero es que el otro día yo fui a un centro de voluntarios y había un señor tocando la gaita, Marcos. Estaba tocando la gaita, que luego también he visto vídeos por ahí del gaitero de, por favor, ¿puedes dejar la guitarra y coger la pala? Claro. Pregunto. Pero es que luego encima, claro, le han hecho un trillón de vídeos, se ha hecho viral, y él está encantado. Claro. Él está encantado. Su primer disco se va a llamar Con el agua al cuello, ¿no? A lo mejor su segunda... no sé, es que ya, claro, hace una gira por pantanos. Es que además claro. Ese además es el estereotipo, porque es como guapete, jovencito. Es que claro, es que no se puede tolerar esto. No podemos más. O sea, quiero decirte... ¿Por qué tu ego está aquí con nosotros? ¿Por qué tu ego está aquí con nosotros? Y es que además, cuando pedía el vídeo para la tele decía de mi actuación. ¿Cómo que tu actuación? ¿Cómo que tu actuación? Hay que ser hijo de puta, ¿no? Es que no estás haciendo un bolo, cariño. Estás dando la putísima turra a gente que está viviendo un drama. Lo que pasa es que, ahora hablaremos de esto, como al final los pueblos de la Dana son Portaventura, ¿sabes? Pues entonces, claro, allí hay un señor dando una actuación. Vete a tomar por culo. No puedo más. No puedo más. Actualidad cuñada. Monty Piro, la semana pasada tuvimos directo en el Socu, como ya hemos mencionado, en Benimaclet. En un momento muy complicado. Un momento muy complicado para hacer el programa. Que gracias a Charlie Glamour se acabó. De verdad, gracias. Qué regalo nos hizo Charlie Glamour. Qué manera de acabar, fue Me ha increíble. escrito gente diciéndome, me ha pillado por sorpresa escuchando el programa y estoy llorando de risa. La gente está pidiendo que Te respeto el cacas, que la subamos a Spotify. Estaría muy bien. Podríamos grabarla, de hecho. Podríamos hacer como una versión... Claro, la versión de estudio. La versión de estudio. Estaría muy bien. A mí me haría mucha ilusión, la verdad. El caso es que, bueno,
que en directo además era más complicado porque la gente aún estaba pues un poco fría con lo que se acaba de vivir. Claro. Yo creo que tanto nosotros como el propio público no sabía cómo reaccionar. El Sí, público tampoco... fue raro. Yo creo que hicimos bien en hacerlo porque nos sirvió también para darnos calor ahí unos a otros y la gente a mí me dijo que lo agradecían, pero fue complicado, ¿eh? Fue complicado y se notaba, todos estábamos un poco raros. Y en ese programa yo enumeré una lista preocupantemente larga de cosas que no íbamos a tocar en ese momento, principalmente porque el tiempo es finito y no se puede hablar de todo. Pero también porque la densidad que por naturaleza tienen ciertos temas pues les hace poco atractivos a plantárselos en la cara a un público así con necesidad de entretenimiento y distracción. Así pues, creo que era inevitable traer un segundo programa de Todo Mal. Hemos decidido, ¿no?, traer un segundo programa de Todo Mal hablando un poco de lo vivido estas 2 semanas. Están hablando de la Dana sin cesar. Todos los madrileños del planeta no vamos a hablar nosotros. Efectivamente, no vamos a hacerlo nosotros, Montipeiro. De hecho, reclamamos... Basada Montipeiro. Estoy basada, barras. Y nada, vamos a profundizar un poco en algún tema que no comentamos la otra vez. Yo he elegido uno de esos temas que tanto me gusta, ya lo sabes, que es que la culpa de todo la tiene el capitalismo. Y es que no solo la crisis climática ha quedado evidenciada una vez más en nuestras propias carnes, sino que estamos viviendo cómo el capitalismo más nauseabundo se beneficia literalmente de nuestras muertes para seguir alimentando a sus puntas de lanza. Que el capitalismo es horrible lo sabemos de siempre, y que las empresas que lo sostienen también lo son es otra cosa que conocemos de largo. No por casualidad, una de las primeras imágenes que circularon de la Dana en nuestras tierras fue un camión de reparto de Mercadona atascado en una riada que, por lo que sea, las imágenes cedidas por los bomberos a los medios habían sido manipuladas para emborronar la marca de la cadena de supermercados más grande de España. Nadie sabe en qué punto de la cadena se borró. Pero yo en lo personal me quedé horrorizado cuando al entrar en un Leroy Merlin, otro gran monstruo de bienes materiales, estaba totalmente colapsado de cestas, estanterías auxiliares y todo tipo de añadidos donde se podían encontrar productos de limpieza para el barro. Botas, guantes, escobas, haraganes... Palabra que hemos descubierto todos. Sí. Que hasta ahora era ser un vago, ser un haragán era ser un vago y resulta que también es una movida para quitar mierda del suelo. Y claro... Uno está allí, ve la grandísima oferta en productos tan necesarios en esta época que nos ha tocado vivir en Valencia que dices, ok, está guay que haya, que no falte, pero hay algo roto en el sistema cuando hay oferta de sobra de productos baratísimos y somos nosotros, los ciudadanos, los que nos gastamos el dinero en obtenerlos para cederlos a quien los necesita, en vez de ser las propias cadenas multimillonarias como Leroy Merlin, la que decide usar toda su infraestructura logística ya instaurada y automatizada desde hace décadas para hacerlos llegar directamente a las poblaciones afectadas, aunque sea a precio de coste o con algún convenio con sus ayuntamientos, que estas cosas se pueden hacer. Sí, claro. Ya lo comentamos brevemente la semana pasada y bromeamos un poco con las marcas de agua que podrían haberse marcado un tanto dando avituallamiento, pero no, se limitaron a ver cómo las existencias de sus productos se agotaban en los estantes y no tenían que hacer nada salvo poner la mano y ganar más dinero. Los camiones y la logística de las grandes empresas en esta Dana sí se han puesto a toda mecha, pero para rellenar de nuevo las secciones agotadas de supermercados y grandes cadenas que iban a vender sus productos a mucha mayor velocidad. ¿Para qué iban a regalar o cambiar nada si iban a ganar 2, 3, 4 veces más que en una semana normal? Montipeiro, me produce una ira infinita vivir en un capitalismo que ni siquiera es un capitalismo de verdad. Vivimos en un capitalismo cobarde, de gente miserable, sin escrúpulos y además estúpida. Si no podemos evitar el capitalismo, ¿por qué no podemos tener al menos un capitalismo que aporte algo a la gente a su forma capitalista? Una fracción de lo que dice que aporta, aunque sea minúscula. Decía la semana pasada que a la gente de las poblaciones afectadas les habría ayudado ver camiones de Fonbella o Bezoya. No mucho más, porque el resto de aguas no mola. Bueno, la Jarón quizá. En la entrada de sus barrios, pero no por los productos de primera necesidad que les ayudarían de forma directa. Hablo de la función social, emocional y psicológica que tendría ver que pese a todos sus fallos y falsedades, el capitalismo eventualmente pone su maquinaria a funcionar, aunque sea para labrarse una buena imagen.
Un buen fotógrafo, unas buenas publicaciones en redes y a convertirse en el salvador de la patria, como los influencers de los que vas a hablar tú ahora. Pero ni por esas, ¿alguien me puede explicar por qué tiendas pequeñas, negocios humildes y gente que prácticamente no puede permitirse un solo día libre porque corre el riesgo de quebrar, se pueden permitir regalar género necesario para ayuda humanitaria y las grandes empresas multimillonarias no pueden? Todos hemos visto a unos ciudadanos chinos regalando botas de agua de sus humildes negocios. Joder, hasta yo mismo he palmado todos los curros de noviembre y voy a tener que sobrevivir. ¿Por qué nosotros sí podemos renunciar a ciertas cosas y estas empresas no? Y luego te enteras 2 semanas después de que Mercadona piensa donar, o eso les dice a los medios, 40 millones para compensar a sus trabajadores y sus familias, al mismo tiempo que ves cómo vuelven a liarla en otras zonas afectadas como Málaga, como ya hemos dicho, que no cerró por la Dana. No quieren arriesgar ni un ápice su margen de beneficios, no quieren cerrar sus negocios, no quieren regalar nada, prefieren la donación aislada, controlada y fría que le pueden hacer a los hijos huérfanos que ha dejado su deshonrosa gestión de la crisis, porque tienen muertos estas empresas. Porque las crisis no solo las gestionan los políticos, las empresas forman una parte esencial de nuestra sociedad, nos guste o no, y molaría mucho, aunque fuera solo para variar un poco, verles hacer algo decente. Sería mucho pedir al capitalismo que dejara de ser una trituradora de vidas y esperanzas. Es mucho pedir que los capitalistas, pese a ser almas totalmente ennegrecidas por la ambición y el egoísmo, se posicionaran por una vez en el plano humano y real de la existencia. Sí. Pues desgraciadamente... Respuesta corta, sí. Es mucho pedir. Y será por falta de escrúpulos y todo lo que quieras, pero sobre todo es por pura cobardía. Le tienen pánico a tener menos margen de beneficios y no se me ocurre algo más patético que no solo hipotecar tu vida por dinero, sino también poner en juego tu humanidad, tu dignidad y a la sociedad en la que tú también vives a cambio de unas cifras que ya nada te aportan, que tienes todo lo que tú quieres, que tú cualquier cosa que quieras comprar la puedes comprar y aún así... Tú ahí con miedo a perder beneficios. Cobardes, no se me ocurre otra palabra. Y yo normalmente siempre tengo como alguna especie de recogida de todo lo que he dicho, pero no me nace nada, solo quería gritar al aire como el padre de Homer Simpson y quejarme de este capitalismo. Puede ser un poco más... Pero es que aparte, quiero decir, llegados, o sea, cuando llegamos ya aquí, ¿no? Bueno, aunque ayer escuché a alguien decir que el caso de la Dana no tiene nada que ver con el cambio climático, bueno, creo que sí. O sea, parece ser que sí, ¿no? Parece ser que sí. Yo sí. no soy, quiero decirte, yo no soy ninguna voz experta ni autorizada, pero por lo que yo he leído, parece ser que sí, ¿no? Entonces, claro, una cosa que sucede mucho es que algunas de las grandes empresas hacen una donación millonaria, claro. Y entonces ya la gente dice, ¡buah, qué guay!, ¿no? Claro. Pero vamos a ver, ¿cómo de cruel es? Para mí es que es incluso, o sea, retorcido que las empresas que forman parte de una explotación, o sea, de un sistema de explotación de los recursos en el que se está deforestando una superficie enorme a causa de por ejemplo, de la ropa, ¿no? Del fast fashion y de la manera de consumir ropa de las grandes superficies. O sea, es que son responsables directos del cambio climático. Sí. Es que hay una relación directa entre el modelo de consumo con el que ellos se enriquecen y el que sucedan estas cosas. Entonces, ¿cómo de retorcido es que encima pretendan que estemos agradecidos porque donan una mínima parte, cuando además de todo eso sabemos que tienen unas estructuras fiscales que les permiten evadir un montón de impuestos, con lo cual lo que pagan es una cantidad mínima de lo que en realidad deberían pagar si pagaran los impuestos como tocan, si no estuvieran haciendo ingeniería fiscal, y encima tenemos que estar agradecidos cuando esta serie de catástrofes están realmente completamente vinculadas a su modelo de producción y explotación de los recursos. Total. Entonces, yo he discutido esta semana con personas a las que les he dicho, por favor, o sea, vivimos en un mundo complejo. El capitalismo es un sistema complejo. El mundo es un sistema complejo. El sistema mundo en el que
consumimos en el primer mundo lo que se produce en el segundo y tercer mundo en condiciones infrahumanas, ya, pero es que para en Bangladesh lo que les pagan para ellos es un buen sueldo. Vamos a ver, quiero decirte, por favor, podemos ser un poquito más inteligentes, abrazar un poquito la absoluta complejidad que tienen estos fenómenos y no quedarnos en la superficie de ya, pero es que no sé quién ha donado no sé cuántos mil, no digo nombres porque lo he visto de varios, quiero decir, no solo es Amancio Ortega, lo he visto de más. Bueno, ya, pero es que quiero decirte, por favor, o sea, cuidado que se bebe el agua kiwi. Hay que ir un poquito más allá. O sea, tenemos que darnos cuenta de que en este sistema todo está relacionado y es que están pasando cosas ya que pensamos que no podían pasar. O sea, estamos ya llegando al colapso climático, ya que sucedan cosas y parece ser, por lo que dicen los expertos, que esto solo es el principio. Entonces, por favor, un poquito por favor. Esto es un temazo también, el tema de cómo la gente opta por simplificar mucho un problema mucho más complejo. Claro. Y abraza la simplicidad de un postulado erróneo por no meterse en jaleos y no decir, bueno, ya, claro, es que una donación está muy guay, pero no soluciona nada. Realmente no tiene nada de solidario. Es un gesto absolutamente cosmético. Y deberíamos exigir muchísimo más a las personas que están deforestando el planeta, destruyendo un montón de recursos y además perpetuando un sistema que es completamente insostenible desde el punto de vista ecológico y humano. Que nos abandona la propia región de Valencia. Mercadona en este caso es un ejemplo. Sí. La ha abandonado completamente. O sea, cómo se importa de fuera, claro, y se ningunea el producto valenciano. Sí, pero porque al final pasa igual que con la moda. O sea, estas industrias funcionan a base de explotar en lugares donde la producción es muchísimo más barata o la mano de obra es muchísimo más barata o todo es muchísimo más barato para vender aquí y obtener un margen de beneficio enorme. Es gigantesco, a costa de perpetuar la desigualdad, de explotar los recursos en lugares donde a lo mejor se permite la explotación de los recursos porque no tienen legislaciones que lo prohíban o simplemente porque no pueden, porque son países muy empobrecidos y están a otras cosas. No sé, tío, es que... Y luego el mundo se va a la mierda por estas prácticas, ellos hacen un donativo y en Twitter te ponen, bueno, ahora los rojos que tenéis que decir ahora que ha donado 40 millones, ya, y todo esto va un poco más allá, o sea, porque al final, literalmente aquí nos estamos jugando la vida, o sea, nos va la vida en esto. Sí. Pues nada, pues eso he traído. El capitalismo efectivamente tiene la culpa de todo. De hecho, con tu aporte le has otorgado ya un origen total a la culpa que yo no lo había mencionado, así que ha quedado redondísimo. Creo que tú también tienes muchas cosas que decir. Sí, yo quería hablar de la solidaridad y en particular de lo que está sucediendo aquí a raíz de las inundaciones y las riadas provocadas por la Dana, porque es conmovedor ver cómo la gente ha sido capaz de manera esporádica y en poquísimo tiempo de generar una red de ayuda como la que estamos viendo y de construir una especie de sociedad alternativa sobre el terreno afectado en la que en medio del caos se generan y se proveen los recursos necesarios para que la vida sea posible. Esto es innegablemente conmovedor, positivo y a mí me emociona igual que al resto y de verdad que es fuerte, ¿no? Sin embargo, hay una cara B de la que quería hablar y que además quiero, más que expresar una opinión, quiero organizar una serie de ideas que tengo, porque las tengo también en forma de sensaciones abstractas y no las tengo tampoco muy, muy claras. El otro día nuestra amiga Marta, de la cuenta de Instagram Mi Dieta Vegana, que desde aquí os recomendamos muchísimo, hizo una publicación que creo que puso palabras a algo que muchos sentimos. Decía: el niño en el bautizo, la novia en la boda, el salvador en la catástrofe. El influencer monetizando y ganando capital social. Hay muchos creadores de contenido que están haciendo muy buen trabajo, pero también hay quien solo está aprovechando la situación para tener más vistas, más seguidores y más capital social. Incluso donaciones que no sabemos a dónde van o que pueden no ser necesarias o estar mal gestionadas. Añadía unas frases que creo que nos pueden dar mucho que reflexionar. No es solidaridad, sino negocio, cuando es el protagonista del contenido. No es solidaridad, sino negocio, cuando alarma o desinforma para viralizarse y monetizar. No es solidaridad, sino propaganda, cuando no tributa en España, pero su donación es portada. No es solidaridad cuando se busca capital social a costa de la necesidad ajena.
Y es que hay algo que a mí personalmente me ha impedido compartir mis acciones destinadas a ayudar. Estuve el domingo pasado en la zona afectada en Catarrocha limpiando y no he sido capaz de poner un story ni tampoco me siento bien sacándome una foto con el material que hemos recopilado mis amigas y yo, que hicimos una colecta, una compra y la llevamos a un punto de recogida y tal. Y no sé muy bien dónde está la línea, porque también me planteo que todos nos mostremos ayudando puede impulsar a que otros también ayuden. Lo sé. Sé que no tiene nada de malo que personas que no somos influencers mostremos lo que estamos viviendo. Y me lo planteé porque era como, jolín, es eso, ¿no? Hay que puede estar bien que la gente vea que todos nos movemos porque eso hace que todos nos movamos más. Claro. Pero no he podido, no he encontrado la manera de hacerlo, pese a que luego comparto cosas que son mucho más banales. Pero no he podido o no he querido, porque me aterra traspasar una frontera que estos días, aunque no sé muy bien dónde situarla, me provoca muchísima rabia. Odio con toda mi alma que cualquier cosa sea contenido. Que con la excusa de que su trabajo sea crear contenido, los influencers puedan grabar cualquier cosa y venderla como su contenido. Odio con toda mi alma que valga todo para esto. Me puse de los nervios viendo a un tal Peldaños que había hecho una miniatura para su vídeo de un nivel de sensacionalismo y egolatría asquerosa, con él haciéndose un selfie con una pila de coches detrás, diciendo que la hizo así, porque así es como lo quiere YouTube. Claro. Y así, como el vídeo era para recaudar fondos, pues entonces se recauda más. Claro. Te puedes meter tus fondos por donde te quepan. La solidaridad sin respeto ni un tratamiento adecuado no es solidaridad. Es una limosna que das a cambio de viralizarte y obtener un capital social que, por supuesto, vas a monetizar y a no donar a costa de la desgracia de la gente. Paiporta, Picaña, Catarrocha, Benetúser, Alfafar no son el escenario de tus vídeos. Son pueblos donde vive gente que ha perdido a familiares, sus casas, sus coches, los recuerdos de toda una vida. Dejaos la mirada zoológica en casa y si no vais a ayudar, idos a vuestra casa a seguir creando vuestro contenido vacío y cutre sin convertir a gente que transita un momento horrible en vuestros personajes. Tampoco vengáis a ayudar si lo vais a hacer para sentiros bien, para proyectar una imagen de solidaridad, porque si obtenéis este beneficio no es solidaridad, es intercambio. Y para decir en vuestros vídeos, vaya tela, pobre gente. En serio, es que sé que es difícil, sé que todos estamos impactados porque es algo muy, muy heavy. O sea, yo de verdad te digo que no hay palabras, o sea, que para mí verlo con mis propios ojos... o sea, es lo inenarrable, es lo inimaginable. Están sucediendo cosas que no estaban en nuestro repertorio de posibles. También una reflexión que he tenido es como sobre nuestro propio etnocentrismo, sobre cómo este tipo de cosas siempre las hemos visto en otros países, claro, y aquí estamos súper tranquilos porque son cosas que pasan a otros, ¿no? Y de repente cuando nos pasan a nosotros sentimos lo grave que es esta catástrofe. Pero qué cojones, esto pasa constantemente en un montón de países, pero claro, a nosotros no. Eso también es otro tema. Y lo impactante que es cómo vemos cómo reaccionan los demás a algo que ha pasado aquí. Claro. Algo que te ha pasado a ti. Claro. Es una cosa que a mí más me ha llamado la atención de toda esta movida y todo este efecto de youtubers y tal, como veo cómo están instrumentalizando algo que han hecho siempre con otras cosas, pero ahora lo estás viendo como lo hacen con algo tuyo. Claro. Y dices, ostras, esto es una mandanga. Es fuerte, porque la pornografía emocional a la que estamos asistiendo, de verdad, o sea, la frivolidad de alguna gente es que el otro día he leído a varias, porque yo, sabes que me sumerjo en la deep web y rebusco porque o sea, quiero ver hasta qué punto llega la gente. Gente diciendo, me voy con el corazón lleno, esto es lo más bonito que he visto nunca. Vete a la mierda. O sea, vete a tomar por culo. La solidaridad de las personas es genial, pero es que resulta que esta solidaridad ha venido por una desgracia. Y te callas y arrimas el hombro si quieres, pero esto de decir que es lo más bonito que te ha pasado o has sentido como si lo que sintieras tú tuviera alguna importancia, es que de verdad parece que la gente va a un parque de atracciones, es que esto no va de ti. Y por mucho que te llene la solidaridad de la gente, porque es verdad que es flipante, o sea, que yo flipaba en Catarrocha porque es que se ha generado una sociedad alternativa en medio del desastre, en el que hay materiales de limpieza, hay gente que te da comida, hay gente que te hace un café, hay gente que te proporciona todo lo que necesitas para que puedas ayudar, hay gente que dirige, o sea, realmente es alucinante ver cómo sin una organización política, porque
porque esto llegó más tarde, cómo ha sido la gente la que ha generado una red que es alucinante. A mí también me impresiona. Pero ¿cómo se atreve la gente a decir esto es lo más bonito que he visto nunca? O sea, es que por mucho que te llene la solidaridad, esto es una putada y tu corazón no puede llenarse a costa de las desgracias ajenas, por muy bonito que sea que la gente esté ayudando y por muy buena persona que esto te haga sentir. Si tú, que no has perdido nada, vienes y encima te vas más feliz, entonces no has venido a ayudar, has venido a sentirte buena persona, tío. Es que es una putada que tengamos que ir a ayudar. Primero, porque es una putada que haya pasado una catástrofe así. Y segundo, porque que tengamos que ir personas de a pie, sin conocimientos ni formación en gestión de catástrofes naturales, evidencia la ineficacia, la lentitud y la falta de capacidad de gestión de los que deberían hacerse cargo, que son las autoridades competentes y los cuerpos especializados, que cuentan con los conocimientos y la maquinaria apropiada. Porque a mí esto de estar sacando barro con una escoba, me parece que, o sea, que ole, honor y gloria para cada persona que haya ido, ¿sabes? Bravo por ellos y es alucinante. Pero es muy triste. O sea, es muy triste. Así que, antes de romantizar la solidaridad, o sea, la solidaridad es lo máximo, la gente es buena, se demuestra que a pesar de todo la gente es buena, y esto es una muy buena noticia, pero de verdad, no romanticemos esto, porque esto solo evidencia una serie de carencias que hay detrás, y ya, los influencers viniendo al parque de atracciones a decir que se van a su casa súper felices, no puedo más. Ayer subió un vídeo una chica de uno de los pueblos, no sé si era Benetúser, creo, en el que puso palabras a todo esto de rollo, aquí donde te haces tú las fotos vive mi abuela Carmen, aquí donde te estás tú grabando un vídeo ha perdido mi tío todo su o sea, quiero decir, por favor, dejemos que sean las personas que lo sufren las que nos cuenten cómo es esto, cómo lo han vivido, cómo es esto. Podéis ir y haceros fotos, por supuesto que sí, podéis ir y compartir que estáis ayudando para que más gente se sume. Yo a eso no le veo nada de malo. Pero esto de crear contenido y de hablar de lo bien que te sientes a costa de la desgracia de la gente, de verdad, no lo veo. Existe un paralelismo brutal con lo que nosotros hemos denunciado 1000 veces con el síndrome de Salvador Blanco y las risas de los niños de África, claro, ¿no? O sea, sí. como pese a todo están sonriendo, ¿no? Pues nosotros ahora somos los valencianos, bueno, los valencianos de Catarrocha, por ejemplo, son esos niños, claro, esos que, pese a haber sufrido lo peor, son capaces de sacar lo mejor y hacen que estos influencers vuelvan rebosantes de esperanza y de tal. Pero es que yo no sé cómo la gente tiene la poquísima vergüenza de decir eso. Es lo más bonito que he visto nunca. Lo más bonito que has visto nunca es un pueblo en el que se ha muerto la gente. Es lo más bonito. Es lo más bonito. Ah, no, lo más bonito es que tú te sientes bien porque has cogido una palita y has sacado barro de casa de una señora y entonces dices, madre mía, es que qué buena persona soy, qué bien que me siento. Mira, de verdad, es que no puedo más. Pues referente a este tema que tú traes, hay un tuit que he leído esta mañana que me ha encantado, de una tal Matilde Urbach, que creo que no es famosa ni nada, pero es como se llama, y dice que decía, el mundo está dividido entre los que saben venderse y los que no queremos molestar. Creo que resume mucho esto y explica en gran medida todo lo que está pasando con los influencers, incluidos los de extrema derecha, que es otro tema que no hemos tocado. Otro tema, pero sí. Hay una batalla imposible de ganar en determinados terrenos cuando los contendientes se disputan la relevancia pública y uno de ellos no la está buscando activamente, como tú has explicado en tu caso en particular. Porque es poco ético o directamente es que no te nace. Yo no creo que sea poco ético compartir una foto. Lo que pasa es que yo no he encontrado la manera. Porque en todas las fotos me veo y pienso, ¿qué hago? O sea, claro, yo también me veo con mi outfit apocalíptico, claro, porque yo, o sea, como consumidora de cine apocalíptico, yo me veo con mi outfit, o sea, con mis pedazos de botas de agua, que por fin, viviendo en Valencia, por fin las he podido utilizar. O sea, yo me veo y digo, si es que parezco una superheroína de Mad Max, pero es que no puedo. No puedo, no he encontrado la manera. Veo gente que de manera muy natural explica lo que está haciendo, cómo ayuda, y a mí me han incitado a ir a ayudar. O sea, que no es que compartir fotos per se sea malo, para nada. Es desde dónde lo haces y el ego de la gente, que es increíble. Increíble.
El caso es que una de las cosas que más me está preocupando de este tema es que en los desastres el que más medallas se suele llevar es el que más dice que está ayudando, aunque sean evidentes sus intereses partidistas, ya sean económicos o ideológicos. Es un escenario perfecto para conseguir estos objetivos porque en los desastres que implican víctimas humanas nadie te va a afear la ayuda que vayas a prestar. ¿Cómo te lo van a afear? Claro. Se ha dicho mucho la frase da igual tu ideología si vas a ayudar. No. Que al final se usa para todo, claro. Porque lo que implica esta frase es que da igual tus intenciones si estás aquí pringando como nosotros. Que como que deja ver un poco. Y no da igual. Importan las intenciones, hombre, importan los hechos. Importa la ideología, importa que si tú vas a ayudar, pero solo a los españoles, exacto, solo a los blancos. Ojo. Claro, o sea, obviamente yo no voy a criticar a una persona que ha sufrido, que está en Catarrocha, está en Picaña, que necesita comida o lo que sea, y llega un nazi y se la da, pues claro que la vas a coger. No estamos hablando de eso. Sí. No estamos hablando de eso. Por supuesto que quien necesite que coja lo que sea, igual que lo haríamos cualquiera. Que, por cierto, yo vi el domingo unos nazis de puta madre. Unos nazis de los que creemos que no existen, sí, pues existen. Ahí están. O sea, un nazi con una esvástica tatuada en el cuello, que dices, muy bien, muy guay la ayuda de esta gente. Seguro que seguro que van a aportar muchísimo. Entonces, vamos a ver. Es que esa gente también se está aprovechando. Es que tradicionalmente las ideologías de extrema derecha se han aprovechado del descontento del pueblo, de la desgracia del pueblo, para capitalizar ese descontento para sus intenciones, que no son ayudar. La ayuda no es el fin, la ayuda es el medio. Claro. Y, hostia, es que también hay que saber ver las cosas un poco. Es que da igual, es que este nazi con una esvástica tatuada en el cuello está diciendo una cosa súper guay. Está diciendo que es que, claro, que una inundación es una putada. Pues nada, adelante. Pues nada. Vivan los nazis, supongo. Claro, o sea... Nadie está dando paladas. Bueno, pues pero es que a esta frase de hasta un reloj estropeado da dos veces bien la hora al día, claro, es que no se puede aplicar más a esto. Claro. El caso es que todas estas cosas fomentan, todo lo que estamos hablando en esta sección está fomentando el ruido que se genera alrededor de todo esto y nos aleja cada vez más de la realidad palpable de la gente, de lo que la gente está sufriendo. La semana pasada, en el directo de Benny Maclet, comenté lo que opinaba el Nega de los Chicos del Maíz, que fue una opinión que me impactó mucho porque básicamente se metía con la gente como yo. Bueno, más que meterse, lo que hace también es decir un poco, Claro. O sea, están cenizos, esta obsesión que tenemos en la izquierda de focalizarnos en lo malo. La izquierda ceniza, le llama. Y cómo estamos obsesionados con los nazis, los bulos y demás basura, mientras ignoramos todas las cosas buenas. Las organizaciones progresistas, las asociaciones vecinales y millares de voluntarios anónimos arrimando el hombro sin hacer ostentación alguna, que son la mayoría. Sí. Y dándole la razón al Nega, que se la doy completamente, he de justificar mi posicionamiento como izquierda ceniza amparándome en todo esto que estamos comentando. ¿Cómo no obsesionarse con algo que está copando todos los canales de difusión mientras la gente genuinamente buena que está ayudando sin esperar nada a cambio se mantiene en la sombra? Es una competición amañada. Pero es que no es una competición, Marcos. Lo sé, ya. Es que no, o sea, quiero decirte, es que está viciado porque al final si lo que estamos hablando es de lo que se ve en redes, que es a lo que tú te ciñes mucho. Yo me ciño mucho. Claro, sí, lo que se ve en redes, pues obviamente la gente que no está publicando en redes tiene esa batalla perdida, pero es que esa batalla, o sea, ese escenario lo has decidido tú poner el foco ahí, pero no es el único ni el más importante. Completamente, pero de eso quería hablar un poco porque es otra parte que a mí siempre me focalizo mucho en ello y me preocupa mucho y por lo tanto también siento que necesito decir algo, ¿no? Porque es como que mantenemos la virtud en el anonimato y la discreción y conseguimos una atmósfera que estamos presenciando, que para la opinión pública en general solo los putos influencers y los nazis han ido a ayudar. Pero es que eso no es verdad. No es verdad. No, me refiero, pero que tampoco es verdad porque al final muchísima gente hemos ido a ayudar y la gente que hemos ido a ayudar, estamos viendo en el centro de voluntarios que había en la Rambleta la cantidad de gente que había, cómo nos organizábamos entre todos, cómo vamos a los pueblos y cómo en los pueblos está petado de gente que no son influencers. Entonces, realmente... Si tú miras a las redes, coño, pues lógicamente van a ganar los que se dedican a poner cosas en redes. Pero que la realidad es mucho más.
Sí, pero me da como esa sensación de que sí, los que están allí, los que estamos aquí en Valencia, los que, como dices tú, en el terreno de lo que ha pasado, sí que se sabe la verdad. O sea, nadie en Catarroja te va a decir solo los nazis han venido a ayudar. Claro. Nadie lo diría. Claro. Pero sí que es como una batalla perdida completamente en las redes. No es una batalla perdida. Lo que pasa es que las redes juegan también con la inmediatez. Pero deja que pase el tiempo. Un poco, el relato no va a ser que de la riada de Valencia la salvaron los nazis y los influencers. ¿Sabes? No es así. Eso no va a permanecer. Yo creo que es una visión muy sesgada, muy ligada a mirar las redes y muy ligada a la inmediatez. Bueno, veremos en el futuro. A ver, hubo una cosa que sí que me gustó mucho en la manifestación del pasado día, la primera, la buena, ¿no? Porque ha habido ya varias a estas alturas. Que sí que es cierto que la gente tenía como muy claras las responsabilidades, ¿no? Yo tenía como mucho miedo a que... Y creo que este miedo venía muy proporcionado por esto de la inmediatez de las redes, por estar demasiado obsesionado con las redes. Claro, porque tú miras, o sea, tú crees que las redes son una representación, o sea, de lo que pasa en las redes se extrapola a la sociedad y no, es solo una parte muy amplificada. Es una parte muy amplificada que también es importante, porque es importante. Sí, pero no es tan importante como tú crees. Vale, sí, o sea, compro eso, pero es que es un poco desesperante. Luego ves como gente de renombre, el tenista este gilipollas, ¿cómo se llama? Bueno, pues Carlos Alcaraz. Pues con Nadal nos llevó un tiempo descubrirlo, pues con este chico lo sabemos desde el principio. Todo claro. Ya está, la gente va de cara, bien. Adorando al Ángel Gaitán, y hay una cosa que me flipa de todo esto, es cómo esta gente, estos youtubers, estos activistas de ultraderecha han puesto toda su maquinaria claro. a toda mecha. Llevan aquí 2 semanas pringando como unos cabrones y creo que hay una percepción también en el tema... Es que no tengo muy organizada este pensamiento porque no sé hasta qué punto es importante, porque es un debate que yo tengo conmigo mismo constantemente. Con el tema de influencers de izquierdas, se habla mucho de necesitamos más influencers de izquierdas y tal, pero parece que es como una quimera, ¿no? Es como que los influencers de izquierdas son un poco apolíticos ya y los activistas de verdad, los influencers activistas ya solo quedan los más de ultraderecha, ¿no? Pero como que muchos influencers de izquierdas se han dedicado a hablar desde sus casas, a hacer reflexiones desde sus casas y no han estado. Pero es que, vamos a ver, es que esa es otra. Es que a lo mejor tampoco hace falta que no venga hace toda falta. España. Claro, es que es una mierda. Es que no hace falta. Es que me refiero, el trabajo que hay que hacer está limitado y sobre todo es un trabajo que va a necesitar de mucho tiempo. Por tanto, la ayuda también tiene que estar bien organizada y bien escalonada. Entonces, los youtubers de los nazis y los youtubers de derechas, estos que han venido, o aunque no sean de derechas, sean apolíticos, y vienen a crear su contenido, se la suda la ayuda. Total. No están, o sea, yo no sé lo que están ayudando, pero desde luego no han venido para ayudar, han venido para crear su contenido y explicar cómo es la zona cero de Valencia, ¿sabes? Entonces, es que los que no han venido a lo mejor es porque han pensado, joder, es que a lo mejor colapsar las carreteras en estos momentos en los que están diciendo que no colapsemos las carreteras, pues a lo mejor ayudo más si mando comida o hago una donación a la asociación de vecinos y no sé qué, que si me cojo el coche y voy. Pero es que es tan terriblemente injusto, que la gente que más méritos hace y que más hace tenga que estar... No en la sombra, obviamente, no en la sombra, reconocidos por sus iguales. Pero es que no hay que reconocer nada. Es que tú estás siguiendo la misma lógica perversa de que al que ayuda hay que reconocérselo. ¿Por qué? ¿Por qué? El que ayuda, ayuda. Y esto es una cosa que si a mí me pasara, me gustaría que la gente me ayudara. Punto. Entonces, no se trata de... O sea, ya basta con el reconocimiento y ya basta con la presencia en redes sociales y con que todo se tiene que compartir para que todo el mundo se entere. Es que ya basta. O sea, es que... criticar lo que pasa en las redes desde la lógica de las redes es que no tiene sentido. Pero entonces tenemos que irnos de las redes.
No tenemos que irnos de las redes. Porque si en las redes ganan ellos... Pero es que el problema es estar en las redes como si fuera una guerra. Yo estar en las redes para lo que a mí me salga del coño, estar en las redes. Para lo que yo considere que es bueno para mí, que es ético, y no haré en las redes lo que considere que no es ético. Lo que haga la gente, que me parece vergonzoso lo que hacen, es su problema, no el mío. Esto es un debate que está saliendo también ahora con el tema de Twitter, porque hay mucha gente que se está yendo de Twitter, como ya hemos mencionado, y hay gente que opina que no hay que irse de Twitter. Pero es que la gente puede hacer lo que le dé la gana y está todo bien, o sea, me refiero. Tú quieres estar en las redes, yo no aspiro a ganar nada, ninguna batalla. Yo usaré las redes como quiera hasta que un día me canse y me las quite o me muera y siga teniendo redes, no lo sé. Pero yo no tengo que ganar nada, no tenemos que ganar nada. De lo que se trata con esto es de que la gente tenga cuanto antes sus casas limpias, sus negocios limpios y su vida en funcionamiento, que es lo que nos gustaría que nos pasara a cualquiera que tuviéramos la desgracia de sufrir una inundación así. Entonces, es que es otra vez poner el foco en si se reconoce o no se reconoce, que esto no va de reconocer nada, que esto va de exigir las responsabilidades políticas y de ayudar a que la gente pueda recuperar su vida. Fin. Ya, pero aún así yo estoy preocupado por otros temas. No es por este tema en particular. O sea, obviamente es por lo que ha significado y por las cosas que he observado en esto que me preocupan de cara al futuro y de cara a cómo la gente entiende la verdad. A cómo... Ya, pero si eso está muy bien, pero no tiene... O sea... obviamente tu comentario y tu perspectiva es perfecta para mi preocupación. Yo me preocupo por una cosa que no tiene sentido. O sea, yo me preocupo tiene sentido. Quiero decir, por tu lógica, yo me estoy preocupando por una guerra que no hay que observar esa guerra. Esa guerra no hay que hacerle caso. Esa guerra no hay que entrar a batallar. Entonces es perfecto, yo. porque yo estoy aquí preocupado por una cosa que realmente no debería centrarme en eso. Debería centrarme más en lo local, más en lo que hay, en lo que pasa, en la verdad, ¿no? En la verdad de la gente, en la vida de la gente. Claro, aquí hay dos frentes que luchar. Por una parte está como sociedad, exigir que esto no vuelva a suceder, es decir, que no puede suceder, que las vidas humanas no pueden ser menos importantes que los negocios, que las empresas, o que vivir de espaldas al cambio climático y a la EMET no puede volver a pasar. Y dos, que la gente que lo ha sufrido tenga respuestas, tenga ayuda y cuanto antes puedan hacer su vida. Si las instituciones fallan, tendremos que echar una mano y luego criticar a las instituciones para que no fallen nunca más. Ya está. Lo que suceda en las redes, pues yo qué sé, tío. O sea, no me parece que sea como el tema central. Es verdad que ya varias elecciones seguidas nos ha demostrado que lo que se dice en redes no casa del todo. No, lo que se dice en redes es solo una parte de la gente. No es una muestra representativa de la que hacer extrapolaciones a toda la sociedad. No lo es. Es cierto que también hay mucho influencer de izquierdas que vive todo el rato de tener miedo a la derecha, de decir... cuidado que todo esto tal, es exactamente lo que estoy haciendo yo, forma parte del contenido. Es decir, claro. ¿De qué voy a hablar hoy? Yo no soy influencer de izquierdas, pero muchos influencers de izquierdas piensan así, dicen, hoy tengo que sacar vídeo. Claro. ¿De qué hablo? Pues tengo que hablar del auge de la extrema derecha y de todo esto que tal. Y creo que todos nos está favoreciendo un poco este auge para levantarlo aún más y decir, cuidado, qué preocupante es esto, porque es contenido, es cosa de la que podemos hablar. Pero porque el problema es convertir todo en contenido. Ese es el problema. Y vamos cerrando porque llevamos 1 hora y media. No, que va, no llevamos ni una, pero sí iremos cerrando porque, bueno, ahí estaba planteado el debate. Yo sigo con miedo, pero yo quiero dejar la semilla del miedo. No vaya yo a no dejarlo plantado. Bueno, antes de irnos, recordaos que tenemos un Patreon. Tenemos 2 nuevos Patreons esta semana, Guillem y Carmen, 2 personas increíbles. Pues sí. Gracias a todos nuestros mecenas porque hacéis posible este podcast. Los que todavía no lo sois, patreon.com/todo mal, desde 2 euros al mes.
contribuís a que este podcast se lleve adelante. Nos vamos a ir con una canción de Sofía, bueno, del grupo de Sofía Bodí, que se llama Sunspoke, que es una chica con la que estuve en Castellón la semana pasada en el Tremenda Fest, que me trataron de maravilla presentando mi libro, que por cierto ha salido la 3ª edición. Si queréis comprarlo me lo podéis pedir a mí o en vuestra librería y os lo leéis. Esta canción se llama Has cometido el mismo error que yo y es de Sunspoke. Y la semana que viene más y o peor. He cometido el mismo error que yo, no he vuelto a ser el mismo desde prisión.